Ay, ¿qué significa ser proyector en el diseño humano? Primero entender que ser proyector no es fácil y que lo primero que quiero decir es que hay mucha gente en YouTube hablando de ser proyector y ni siquiera son proyectores. Entiendo que quieran hablar sobre la teoría, pero es algo muy complicado de escuchar hablar a una persona que no es proyectora sobre proyectores, porque nunca va a entender lo que está en nuestra piel. Cualquier persona que sea proyectora y sepa lo que estoy diciendo me va a entender. Entender que no encajamos, que entender que es no tener energía en un mundo donde todos corren, entender que piensas que hay algún problema en tu cabeza, que tienes un problema mental por el simple hecho de que no tienes energía o porque puedes ver cosas que los demás no pueden ver. Entonces son puntos muy importantes que jamás en la vida, jamás en esta encarnación, un generador o un manifestador va a entenderlo. Un manifestador quizás un poquitito, un reflector te digo que te puede llegar a entender, pero son los menos. Entonces, esto hablando de mi experiencia, sé que hay muy buenos generadores o no proyectores que hablan sobre diseño humano y son grandes, como Alocanan Díaz, que es un manifestador, igual que Raúl Hu, que es un manifestador, pero ellos nunca en su vida van a saber lo que es ser un proyector porque no lo son. Y Raúl Hu habló 1000 cosas sobre los proyectores y Raúl Hu es el máster del máster de todo, pero hay una cosa que él no sabe lo que es ser un proyector porque nunca estuvo en una piel de un proyector. Entonces todo lo que él puede decir es teórico. Entonces los proyectores vemos el mundo de una manera completamente diferente. Muchas de estas cosas que yo estoy diciendo las dijo Raúl Hu, pero Raúl Hu no era un proyector. Entonces nosotros los proyectores también vemos el diseño humano de otra manera. Para nosotros es demasiado importante saber nuestro diseño humano. Para los proyectores es casi obligatorio saber sobre diseño humano, porque ser proyector es lo más raro y extraterrestre que existe en el mundo, igual que los reflectores. Esta información te cambia la vida. Ahora vamos con los 7 puntos que estoy diciendo sobre ser proyector. Primero, entender que no tienes energía, que no tienes la misma energía que los demás, que tienes una energía limitada. Entender eso es demasiado. Saber que tienes que dormir más para tener energía, saber que no puedes acudir a ciertos lugares. Y obviamente cuando uno es adolescente o es adulto y no sabe sobre esto, comete todos los errores habidos y por haber y cree que hay algo malo con él o intenta por medio de café, de cafeína, tener esa energía, intenta y es adicto a la energía sacral porque no tiene consistentemente una energía sacral. Obviamente todos tenemos centro sacral, los proyectores también, no lo tenemos definido y no es consistente en nosotros. Eso significa que tenemos que entender que nuestra energía es poca, que nosotros nos despertamos a la mañana con un 50% de batería del celular, como cuando los generadores se levantan con un 100%. Entonces, no podemos hacer las mismas actividades que ellos. No se puede. Lo puedes hacer, pero vas a terminar mal. Vas a terminar muriendo joven, como murieron muchos proyectores jóvenes. Vas a terminar en las drogas. Vas a terminar adicto al café, como son la mayoría de los proyectores. Y llegar a hacer todo ese proceso tarda mucho tiempo. O sea, saber ser un proyector lleva muchos años. Aceptar, al principio esta información nos choca, nos puede doler, pero lamentablemente o positivamente, como sea, no es algo positivo o negativo, nosotros vinimos al mundo con esa función y ahora tenemos que hacernos expertos en esa función de no tener energía. Entonces venimos a guiar a otros, venimos a guiar la energía. ¿Por qué? Porque venimos a ser expertos de lo que no tenemos. Como todos los centros abiertos en el diseño humano, venimos a estudiar sobre eso, sobre ser expertos en el manejo de la energía y hacer la energía de una manera más eficiente y de guiar a los generadores que están como una moto, como una gallina sin cabeza corriendo por todos lados con su tanta energía que no saben dónde ponerla y la ponen en cualquier lado y se pierden energéticamente. Para eso llega el proyector y le dice, no, estás poniendo energía en un lugar donde no va. Entonces eso es entender que tenemos poca energía, pero entenderlo de un lado positivo. Ahora, el segundo punto es entender que absorbemos energía. Absorbemos energía, entonces vamos a un lugar donde hay mucha gente y podemos creer que nos pasan cosas a nosotros, pero en realidad estamos absorbiendo las cosas de otros. Entonces eso es otra cosa. Una cosa es tener poca energía y otra cosa es que además absorbemos la energía, porque nosotros como proyectores nos enchufamos como con un cable USB y descargamos datos. Descargamos los datos de la otra persona, entonces nosotros nos enchufamos a un generador para guiarlo y lo que hacemos es absorber sus datos. Y eso nos puede confundir porque nos puede generar
que nosotros estamos pasando. Por ejemplo, un generador que tiene un problema, no sé, con su pareja. Nosotros descargamos esos datos, lo analizamos como si fuese una película y se lo volvemos a retribuir a esa persona para guiarlo. Después, cuando termina la sesión, podemos quedarnos enganchados con la energía de la otra persona, creyendo que ese es un problema que nosotros tenemos también, cuando no es así. Por eso es muy importante para el proyector hacer limpiezas energéticas, hacer limpiezas de cualquier tipo que sea, sobre todo energética de los centros, con cuarzos, con lo que sea. O desidentificarse y también aprender eso. Después también depende de cada proyector si tiene también abierto la mente, si tiene abierto el plexo, si tiene abierto lo que tenga. Pero el proyector absorbe la energía porque absorbe los datos, por así decirlo. Porque absorbe los datos porque los descarga como un cable, como dije antes, se enchufa y anda buscando energía sacral para enchufarse. Por eso es importante también saber desconectarse de la energía sacral. Ahora vuelvo al punto sacral, no al sacro o lo que sea. Perdón, no al plexo o a otro centro. Sino que al ser adicto a la energía sacral, cuando estamos con muchos generadores, creemos que tenemos energía y acá estamos agarrando también la energía de los demás. Pero cuando nos vamos de la fiesta o de lo que sea, nos vamos a quedar durante varias horas con esa energía absorbida. Y es importante drenarla. Por eso nuestro lema, o el lema del centro sacral sin definir, esto también va para los manifestadores, es saber cuándo parar, saber cuándo es basta. Entonces, entender que absorbemos energía de los demás, entender que somos muy buenos para absorber esto, porque somos buenos para guiar y somos buenos, y para eso necesitamos enchufarnos a los demás. Entonces, pero comprender que la energía no es nuestra, sino que es prestada y es absorbida de los demás. Eso es un tip muy importante a saber porque nos puede ayudar a desidentificarnos de esa cosa que no es nuestra y tener un mejor bienestar. El tip que traigo ahora es saber cuándo parar. Saber cuándo es suficiente, lo acabo de decir en el tip anterior. Necesitamos aprender a saber cuándo parar. Necesitamos entender que si gastamos cierta energía, se acabó, hay que parar. Tenemos que entender que vamos a un lugar, a una fiesta, nos quedamos 1 hora, 2 horas, basta, se acabó, estoy sobrepasado, me voy. Porque después de la segunda hora ya son 3, 4, 5 y no te das cuenta y ya estás acelerado y no te vas. Y cuando llegues a tu casa vas a estar completamente pasado, burnout. Saber cuándo parar con todo, con el alcohol, con la droga, con el café, con cualquier cosa, con la comida, pero sobre todo con esto, ¿no? Nos cuesta mucho parar. Como decía antes, somos adictos a la energía sacral porque no la tenemos y nuestro no ser se vuelve loco por esa energía. Entonces es importante saber cuándo parar. Limitarse, ponerse límites porque ser consciente de eso. Sé que puede doler y puedes molestar al principio cuando des esta información, pero bueno, es algo muy complicado, pero hay que hacerlo consciente. Tenemos que hacer consciente de esto. Próximo tip. El otro tip es saber cómo dormir. Necesitamos saber que tenemos que irnos a acostar antes de estar agotados. Y tiene que ver un poco con lo que estaba mencionando antes también. Antes de caer rendidos, desgastados de energía totalmente, nos tenemos que ir a la cama 1 hora antes de dormir. Si por lo general tenemos que dormirnos a las 12 de la noche para levantarnos a las 8 y dormir 8 horas, sería bueno que a las 11 estemos en la cama leyendo un libro y bajando poco a poco el cansancio y la energía del día. Eso es muy importante para los proyectores. Y después, si tienen tiempo, a la mañana, escuchar el cuerpo de cada uno y si pueden, quedarse más tiempo en la cama. Quedarse 1 hora más, 2 horas más, lo que sea importante quedarse, dormir más de lo que se pueda. ¿Ok? Si tienes energía y ya sientes que dormiste lo suficiente, bueno, te vas a levantar. Pero si notas que estás cansado y quieres seguir un rato más en la cama, quédate, haz el esfuerzo. Quizás tienes que ir a trabajar, lo que sea, pero si tienes la posibilidad de trabajas de noche o de tarde, lo que sea, y tienes un rato más para quedarte durmiendo, te aconsejo que duermas lo más que puedas. Recuperar la energía del sueño. Recuperar y descansar mucho, estar mucho en posición acostado. Si tienes que trabajar y trabajas con la computadora o algo así, aprovecha y durante mucho tiempo hazlo acostado. Si puedes, en vez de estar sentado, trata de hacerlo acostado. Tómate unas media hora, 1 hora de trabajar acostado. Tienes que leer o estudiar para la universidad, estudia acostado. Tienes que hacer lo que sea, hazlo acostado. Completamente horizontal, no así como yo estoy, sino completamente horizontal. Trata de relajar
tu cuerpo y descansar, porque el proyector se recarga de manera horizontal. También entender que hay 3 tipos de proyectores. Está el proyector energético, el proyector clásico y el proyector mental. Por ejemplo, yo soy un proyector energético y para los proyectores energéticos es más complicado entender que no tenemos energía. Yo tengo 2 motores, entonces a veces es difícil, pero cuando el tipo 1 se va dando cuenta, por ejemplo, yo tengo el ego y el corazón, el motor de mi corazón, me doy cuenta cuando se levanta y cuando, bueno, ahora tengo fuerza de voluntad para hacer cosas, y lo hago, después paro. Y también tengo la raíz me levanta a la mañana rápidamente, me da adrenalina y tengo la raíz conectada al vaso, por lo cual es algo muy atlético, entonces para mí es muy importante hacer ejercicio. No excederme, saber cuándo parar del ejercicio también. No tengo que ir al gimnasio 3 horas, no. Media hora para un proyector está bueno ir al gimnasio media hora, no hace falta hacer una rutina como hacen todos los generadores. Escuchar el propio cuerpo es importante. Jugar al fútbol, listo, pero cuando estás cansado ya sales, vas a jugar al tenis, al pádel, listo. Escuchar también cuando uno se pasa de ese límite. Pero sí es importante hacer el ejercicio. Bien, otro punto. El otro punto es entender que nosotros los proyectores podemos ver más allá que los demás. Nosotros podemos ver mucho más que un generador y eso también nos puede complicar la existencia. Nosotros podemos ver más cosas que el común de la gente y eso nos puede perjudicar, ni siquiera es algo que podemos llegar a tomar como positivo, porque podemos ver por qué la gente se droga, podemos ver por qué mi mamá actúa de esa manera, por qué actúa así. Podemos ver cosas que los demás no ven y eso nos puede jugar en contra porque estamos como más avanzados que los demás, estamos como un nivel más que la media de los otros tipos y eso nos puede jugar en contra porque si decimos algo está mal, nadie nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar la invitación y ahí me estoy yendo al otro tipo, esperar la maldita invitación. Entonces, hay que entender que nosotros vemos más que los demás. Y eso también puede hacer que nosotros seamos muy exigentes con los demás. Es decir, pero no estás viendo que esto es así, es así. Porque somos muy inteligentes y a su vez somos muy mentales. Y ahí me estoy yendo al último tip, que es quiénes son los demás y no vernos a nosotros mismos. Porque si nos vemos a nosotros mismos estamos entrando en un loop. Pero ese es el otro tip. Ya mencioné los últimos 2, me voy a los últimos 2. ¿Quién es el otro? Para el proyector es muy importante saber que vinimos al mundo para saber quién es el otro, no quiénes somos nosotros mismos. Esto es un poco una paradoja también, pero sí vinimos a vernos a nosotros mismos. Sobre todo, por ejemplo, yo que soy línea 1-3, vengo a hacer un camino muy, muy personal. Sobre todo al ser 1-3, distinto a los 6-2, los 4-6, que tienen un camino más transpersonal, pero por ejemplo los 1-3 o los 2-4 tenemos un camino muy personal. Entonces también, por más de ser proyectores, venimos a hacer un camino muy personal. Pero ¿qué significa esto de vernos a nosotros mismos? Lo que pasa es que como nosotros podemos ver a los demás y venimos a este mundo a guiar a los demás, creemos que también podemos guiarnos a nosotros mismos, pero es como un láser. Nosotros somos unos proyectores. Cuando nos autoproyectamos a nosotros mismos nos enceguecemos, nos quedamos ciegos. ¿Se entiende? Porque yo puedo proyectar en los demás, puedo ver a los demás y proyectarlos, pero si yo me autoproyecto a mí mismo, me voy a agarrar un loop mental en el que no voy a salir. Y todos saben muy bien de lo que estoy hablando. El proyector entra constantemente en esos loops mentales de querer guiarse a sí mismo y entra en bolas mentales en los que se empieza a paranoiquear y se empieza a autover y a autolupear, y eso puede ser muy complicado. Por eso entender que el proyector, la pregunta existencial del proyector es ¿quiénes son los demás? ¿Quién es el otro? No quién es uno mismo. Y ahora voy a cerrar con el último punto que me queda. El último punto que me queda, y ya se hace de noche, es esperar la bendita invitación. Y esto nunca lo vas a entender, generador. Tú que andas por aquí hablando de YouTube, nunca vas a entender. Vas a decir, yo espero a responder. A ti la vida te invita todos los días a responder, a nosotros no. Así que, proyector querido, yo me compadezco contigo, porque a mí también me pasa, y me pasa hasta el día de hoy. Es muy complicado esperar la invitación. Sobre todo si eres un proyector energético y tienes el corazón definido y tienes
una adicción a ser casi un manifestador con tantas puertas que yo tengo indicándome hacia la garganta. Siempre me lo dijeron en un curso oficial de diseño humano. Me dijeron, tú actúas como un falso manifestador porque estás adicto a la puerta 45, que es la que conecta con la 21, que sí la tengo. Y claro, cuando me dijeron esa información fue un golpe muy fuerte para mi ego y para mi no ser. Lo estuve una semana observando y es real. Entonces, esperar la invitación es morirse, rendirse en la espera. Literal. Meses, puede tardar años una invitación real. Ahora, ojo, no se vuelvan locos con eso. Estamos hablando de invitaciones importantes y reconocimiento. Primero te tienen que reconocer y luego te van a invitar. Tengo mucha gente que me reconoce, pero no me invita. Tengo mucha gente que me reconoce y que me invita. Y tengo mucha gente que me puede llegar a invitar sin reconocerme realmente por lo que yo hago desde mi ser. Y me reconocen quizás por algo de mi no ser. Pero bueno, es trabajo y a veces uno lo agarra. Pero cuando uno está más avanzado, ya espera que el reconocimiento sea hacia el ser que es uno. Entonces, en la espera uno se tiene que rendir y morir. Es así. Es así. No queda de otra. Ahora, lo que quería decir es que en la invitación no tiene que ver con la comida. Si tú tienes hambre, vas y comes. No vas a esperar que alguien venga a invitarte a comer. No vas a esperarte que alguien te invite a jugar al fútbol. Si tienes ganas de hacer ejercicio, a mí me pasaba mucho eso. Igual veo que a mí, por ejemplo, me invitan todo el tiempo a jugar al fútbol. Eso es lo que más me invitan en la vida, creo yo. Pues algo que hago bien, que me invitan demasiado. También hay invitaciones que son de la vida, no hace falta que tengan que ser de una persona en concreto. Pero las invitaciones son para cosas muy puntuales y cosas muy importantes. Si quieres ir al gimnasio o quieres hacer ejercicio, puedes moverte, mandar un mensaje, decir, bueno, vamos a jugar al fútbol, yo quiero, o sea, iniciar en cierta forma para ir a hacer deporte, para hacer algo que está dentro también de tu diseño, ¿verdad? Entonces, no creerse esa de que todo tiene que ser una invitación, porque vamos de mal en peor. Cierro acá el video, se hace de noche ya, quizás ni me veo. Gracias a Dios. Como verán, cerré el video como muy esplénicamente. Fue como basta, se está haciendo de noche, ya gasté la energía que tengo que hacer y mi vaso, un proyector esplénico, dijo, basta, se acabó, bye, nos vemos, adiós. Así somos los esplénicos, no se enojen. Mucha gente se enoja por ser uno mismo. También eso tiene que ver con otro video para hacer. Que cuando uno empieza a vivir su video, su diseño, la gente se enoja con el otro porque empieza a cambiar su forma de ser, porque empieza a ser uno mismo, empieza a ser su naturaleza. Ser esplénico no es fácil porque la gente tampoco comprende a los esplénicos. Porque somos muy rápidos. Como, bueno, bye, me voy, chao, adiós. Ah, pero ¿por qué? Así de repente te vas, sí, chao, me voy. Ah, mejor me voy a ir de viaje a otra región, me voy a ir de viaje a otro país, adiós, me voy la semana que viene. ¿Pero cómo? ¿Ya tomaste una decisión tan rápido? Sí, así tomo las decisiones. Cierro el video, chao.